currículo, así me puso, brevísimo currículo, el cual dice que él es licenciado, magíster y profesor de Ciencias de la Comunicación, docente universitario de grado y posgrado, así como investigador con desempeño en las Universidades Nacionales de San Juan y San Agustín Maza de Mendoza, Argentina. Genealogista desde hace más de 35 años. Miembro fundador y presidente del Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan. Miembro correspondiente de varias instituciones genealógicas de la República Argentina, así como también es miembro correspondiente de nuestro Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay, así como también integrante de la Academia Americana de Genealogía y Heráldica. Fue presidente de la Federación Argentina de Genealogía y Heráldica, ha pronunciado conferencias y publicado artículos científicos y periodísticos, así como capítulos de libros en esta especialidad de genealogía. Así que hoy nos va a hablar sobre la escritura en genealogía, así que estamos ansiosos por escucharte. Es un tema que prácticamente no hay bibliografía en nuestro país, o sea que es toda una novedad para nosotros el tema que tú vas a manifestar. Así que adelante, Guillermo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes o buenas noches. Estoy muy complacido de poder dar esta charla. Espero poder satisfacer sus expectativas. Me honra que hayan aceptado la humilde propuesta que envié, eh, porque creo que es una de las pocas formas en que puedo contribuir en algo con este instituto que me ha recibido muy bien, me ha incluido, me respeta y me considera. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Sí? Bien. Lo que yo he tratado de sistematizar o condensar acá son normas generales de redacción científica que pueden encontrar en manuales de redacción de monografías, de tesis, tesinas. Eh, Cualquier persona que haya tenido formación académica en ciencias sociales o en humanidades es probable que haya consultado o consulte ese tipo de bibliografía. Pero además he tratado de incorporar lo que he tratado de ir recopilando o recolectando eh, a lo largo de mi paso por la genealogía. Desde que me dediqué como aficionado, como les habrá pasado a todos ustedes, eh, pero luego desde que leo libros, artículos de publicaciones periódicas de instituciones genealógicas y asisto a congresos, escucho y presento ponencias. Entonces también he tratado de sistematizar en este humilde trabajo todas eh, todas las enseñanzas que he ido recibiendo, todo el aprendizaje que he ido adquiriendo o acumulando, que he tratado de ordenarlo y presentarlo de manera ordenada que resulte útil a quienes lo vayan o lo puedan consultar o lo quieran consultar. En primer lugar, voy a hablar del fondo o el contenido de un trabajo genealógico, después voy a hablar más de la forma. Por un lado, hay principios generales que deberíamos observar y que son propios de todo trabajo científico, que son la universalidad y la comunicabilidad. La ciencia, el conocimiento científico es universal, debe ser universal, es decir, válido en todo momento y en todo lugar. Si nosotros generamos un conocimiento que es solo válido para un grupo de personas o para un solo lugar, no sería del todo un conocimiento científico, no reuniría todos los requisitos propios de un conocimiento científico. Por otro lado, debe ser un conocimiento comunicable, no es un conocimiento que tenga una sola persona, que no se lo transmita a nadie. El conocimiento científico es y debe ser comunicable. En la ciencia,
no cabe la mezquindad. El conocimiento debe ser comunicable. Por otro lado, cabe preguntarnos qué es lo que vamos a comunicar o qué es lo que vamos a transmitir. Cuando nosotros vamos a escribir un artículo en genealogía o una ponencia, cabe preguntarse, bueno, ¿qué vamos a decir? ¿De qué vamos a hablar? Y acá tiene que haber originalidad. Si nosotros vamos a decir lo que otro ya dijo y lo pudo haber dicho mejor que nosotros, no hace falta que escribamos nada. Lo importante es que nosotros podamos decir algo nuevo o establecer alguna relación nueva entre dos o más datos. Perdón, creo que habría que Sí. avanzar con la diapositiva, ¿no? ¿Por qué? Estoy en la segunda, No, estás en el título en nada una más. lista. Ah, perdón, estoy ahí, no sé, a mí me figura esta. Estamos en el título de la conferencia. Ay, no Tendría que sé, avanzar a Pablo. la segunda o a la tercera. Estoy en la tercera, sí. No sé cómo hacer, excepto mandárselas por mail y que las No, suban no, ustedes. no. Acordate que tú cliqueabas en la copita. Sí, había cliqueado la copita. Cliquea en la copita de nuevo, a ver. Ahí, ahí. Ahí Sí, estamos ahora. viendo la tercera. Perfecto. Bueno, a ver, para. Ahí estamos en la Ahí tercera. estamos. Él está Bueno, hablando. bien, perfecto. Bueno, les decía entonces que hay que tener como principios generales la universalidad y la comunicabilidad. El conocimiento científico es válido, es universal porque es válido en todo momento, en todo lugar, y por lo tanto también es o debe ser comunicable. Por otro lado, hay que tener en cuenta la originalidad. Cuando nosotros vamos a hablar de algo, vamos a escribir sobre algo, tenemos que tratar de decir algo nuevo que otro no haya dicho antes o establecer una nueva relación entre datos. Por otro lado, hay que tener en cuenta el para quién. ¿A quién le escribimos? ¿Quién va a ser nuestro interlocutor? Y esto lleva a que tengamos claridad. Si yo escribo, debo escribir para que otro lo lea, debo tener en cuenta o debo tener presente que cuando escribo, escribo para que otro lo lea y lo entienda. Es decir, no solo escribir por escribir o no escribir para después mirarlo y decir eh, qué bueno que soy, qué capo que soy hablando mal y pronto. eh, Miren lo que hice, miren lo que logré, o para, hablando mal y pronto, también fanfarronear con lo que sé. Lo que escribimos lo escribimos para que otro lo pueda leer y lo pueda entender. Por eso hay que tener en cuenta la claridad y la legibilidad. Otra cuestión que es importante tener en cuenta es una actitud solidaria. En, en el discurso inaugural del Congreso que organizamos en San Juan en 2011, dije que entendemos a la genealogía como una construcción colectiva y por ende necesariamente solidaria. En la genealogía no cabe la mezquindad y todos debemos darnos la mano unos a otros para construir un saber al cual todos aportamos de alguna u otra manera. Entiendo que todos somos, en mayor o menor grado, aprendices o autodidactas. Por otro lado, traigo a colación lo que llamamos una cláusula democratizante. Esto está incluido en el estatuto de nuestro Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan y fue tomado del estatuto del Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca, ambos en Argentina. Bien sabemos que nuestra disciplina, la genealogía, tiene una tradición elitista, es decir, muchos estudios o trabajos genealógicos se hacían para probar alguna pureza de sangre o cosa por el estilo. Nosotros propiciamos una genealogía democratizante en el sentido de incluir a pueblos originarios, es decir, indígenas o aborígenes, afrodescendientes, mestizos e incluso las filiaciones extramatrimoniales.
que son grupos sociales que en genealogías tradicionales muchas veces se excluyen o se los tratan con cierto desprecio o desdén, cosa que éticamente entendemos que no corresponde. Por otro lado, hay que tener en cuenta que si vamos a escribir en genealogía, vamos a producir un texto científico. No es ficción, es decir, no es un cuento, no es una novela, ni es una poesía. A veces pasa que personas que vienen de la literatura tienden un poco a novelar o a poetizar, sobre todo incluyendo adjetivos o puntos suspensivos innecesarios. Bueno, nada de esto es compatible con un texto genealógico. Por otro lado, tampoco se trata de un texto de opinión. Por ejemplo, una columna o un editorial periodístico o bien un ensayo literario. Nosotros no estamos llamados a enjuiciar los personajes o las familias de quienes hablamos. Eh, no estamos llamados a decir si un personaje fue bueno o malo. No, la genealogía es la disciplina que estudia eh, al ser humano desde el punto de vista de su filiación, al hombre desde el punto de vista de su filiación. Eso no contribuye a la genealogía que nosotros adjetivemos a un personaje, digamos si fue bueno o malo, lindo, feo, gordo, flaco, alto o bajo, salvo datos específicos de su biografía. Por otro lado, no fijar posturas ni religiosas ni políticas. Muchos genealogistas, desconozco el caso de Uruguay, conozco algo de Argentina e incluso he interactúo con genealogistas de otros países, tienen como una postura de antemano de descartar o descontar que el otro genealogista con el que interactúan tiene la misma creencia religiosa, profesa la misma religión o que adhiere a las mismas ideas político-partidistas. No tengo por qué presuponer esto, ni tengo por qué darlo por sentado. Y si hago una genealogía, puedo consignar qué religión tenía o a qué ideas políticas adscribía o a qué partido pertenecía, sin necesidad de agregar comentarios ni a favor ni en contra necesariamente. Por otro lado, despojarse de preconceptos como por ejemplo salvajes, tiranos, terroristas. En Argentina, por ejemplo, en la guerra civil que hubo entre 1820 y 1850, entre unitarios y federales, había en uno de los grupos la costumbre de llamar salvajes a los otros. También se le llamaba tirano a uno de los líderes federales. Y actualmente se usa mucho y muchas veces livianamente el término terrorista. Hay que tener mucho cuidado con esto. Estos términos hay que tratar de evitarlos. Por ejemplo, hoy en día, no porque se profese una religión, una determinada religión, necesariamente se va a ser terrorista. O no porque se esté luchando por la independencia de un país, de un determinado país, necesariamente se va a ser terrorista. Hay que tener cuidado con estos conceptos. Por otro lado, evitar adjetivaciones, tanto para ensalzar como para denostar. Es común encontrar que quienes hacen genealogía tienden, como dije recién, a enjuiciar o a veces sobrevalorar o sobredimensionar o sobreestimar el rol, por ejemplo, de un genearca, por ejemplo, en familias de inmigrantes europeos en América, el rol del abuelo, el rol del que trajo el apellido acá, del que fundó la familia. Hay que tener cuidado y tratar de limitarse a los hechos en los que actuó, de los que participó, más que atribuirle adjetivos. Bueno, lo mismo con respecto a personajes que no nos gusten, tratar de evitar la adjetivación y ceñirse a los hechos. A veces con solo decir lo que hizo, lo que no hice o lo que no hizo, ya hace que el lector se forme una idea, un concepto de esa persona sin necesidad de agregar adjetivos.
Por otro lado, evitar sugestiones. Hay que tratar de usar los puntos suspensivos de la forma más restrictiva posible. Los puntos suspensivos en textos científicos se usan o se deben usar solamente cuando uno transcribe de manera textual un texto al texto que uno está construyendo, lo pone entre comillas y suprime alguna parte de ese texto porque le parece irrelevante. Entonces la reemplaza por puntos suspensivos. Es el único uso que se le debe dar a los puntos suspensivos en un texto científico. No dejar, no usar para dejar ideas libradas a la imaginación del lector. Por ejemplo, si hablo de la historia de una familia y digo que el padre y la madre se conocieron, supongan ser un picnic del Día del Estudiante, que acá por lo menos el 21 de septiembre es muy común, eh, se fueron al mismo picnic, se internaron en un bosque y puntos suspensivos, por ejemplo. Bueno, hay que tratar de evitar todas esas cuestiones sugerentes y tratar de delimitar los significados lo más posible. No dejar esto librado a la imaginación del lector en lo posible. Bien, continuando con la cuestión de fondo, es importante siempre citar las fuentes. Perdón, ¿se ve esa otra placa o hago lo mismo de recién? No, avanza, avanza. Una más. Ah, entonces ya Ahí está la- bien. Ahora está perfecto. ahí se ve. Sí, Esa es la que perfecto. sí. Bien, bueno. Citar las fuentes. Nosotros los genealogistas trabajamos fundamentalmente con fuentes primarias, es decir, en ese caso citar el archivo. En fondo hay algunos archivos que están divididos o subdivididos en fondos que son grandes colecciones de documentos. Por ejemplo, yo he ido al Archivo Nacional Histórico de Chile y hay un fondo que se llama de Real Audiencia, otro fondo que se llama de Capitanía General. Bueno, son grandes colecciones de documentos al interior de un archivo. Cuando voy a utilizar fuentes primarias, que son las más recomendables en genealogía, citar siempre archivo, el fondo, si existe, el libro o carpeta, el documento y el folio. Las fuentes también pueden ser secundarias cuando es bibliografía, por ejemplo, que utilicemos diccionarios biográficos. La otra vez me acuerdo que yo pregunté por una localidad de Uruguay, ustedes me hablaron de que había un diccionario geográfico en Uruguay que a lo mejor contribuye a dar datos de personajes o de familias cuando le dan el nombre a algún lugar, cuando un antropónimo se convierte en topónimo. Bueno, esa es una fuente secundaria, una fuente édita. Las primarias son inéditas. Y hay fuentes que yo les llamo intermedias o transicionales, que son aquellas en las cuales se transcriben fuentes primarias. Hay genealogistas que se dedican a transcribir documentos históricos. Justamente en estos días, en el grupo de WhatsApp de este instituto, bien sabemos que se ha estado hablando de un libro o de uno o más libros de Aldo Beliera, que es un genealogista de Buenos Aires, Argentina, que se ha dedicado o se dedica mucho a transcribir actas parroquiales de bautismos, de matrimonio, especialmente de bautismos que antes no se habían transcripto, sí había de matrimonios. Bueno, estas son fuentes que yo llamo intermedias, entre las primarias y las secundarias. Son fuentes editas, pero en realidad lo que se hace es transcripción de una fuente hasta ese momento inédita. Y son muy útiles a la genealogía porque muchas veces los archivos son inaccesibles o hay dificultades de distinta índole, la letra es ilegible, una serie de cuestiones. Y cumplen una función importante que es la de salvamento, como decía el padre Fontán Gamarra, que era genealogista en el centro de Tucumán, Argentina, una vez que hicieron una obra de este tipo. Porque a veces esos libros se queman en la Argentina. En la década del 50, lamentablemente, hubo una quema de iglesias y hubo quema de documentos. Lo mismo sucedió en España en la guerra civil y es muy lamentable. Entonces siempre hay que tratar de preservar esa fuente. Bien, por otro lado, es importante consignar las búsquedas negativas. Cuando yo voy a un archivo a buscar un dato, debo consignar no solo lo que encuentro, sino también lo que no encuentro. Si yo busco un documento y no lo encuentro,
conviene anotar en este archivo este documento no está, o en este libro este documento no está. O por ejemplo, de la fecha tal pasa a la fecha cual. O no sé, en tal índice o en tal diccionario de tal letra pasa a tal otra, o de tal apellido pasa a tal otro. Es importante consignar esas búsquedas para ayudar al que viene a buscar después que no vaya por ese lado, o para ayudarme a mí mismo como investigador, si voy a volver a buscar, no volver a buscar por ese lado. Bien, por otro lado, es importante contextualizar, muy importante, fundamental, contextualizar el dónde y el cuándo. ¿Dónde sucedió esto y cuándo? O si voy a hablar de personajes, dónde y cuándo vivió, dónde y cuándo nació, dónde y cuándo murió. Tratar de precisarlo de la mejor manera posible. Por otro lado, con respecto a las fuentes orales, como dicen los especialistas los investigadores cualitativos, hay que objetivarlas, es decir, citar al informante y al lugar y fecha en que se aportó ese dato. A veces, la única fuente que tenemos para la única fuente que tenemos de algún dato es una fuente oral. Bueno, en ese caso, debemos citar quién nos pasó el dato, en qué lugar y en qué fecha, fundamentalmente la fecha. Si no tengo la fecha, tratar de consignar una fecha aproximada. En lo posible hay que evitar decir, según tradición oral familiar, tal cosa. En lo posible hay que decir quién me dio ese dato. Si fue mi abuela, bueno, ¿cómo se llamaba mi abuela? Si no tengo la fecha exacta, porque a lo mejor es un dato que me dio mi abuela y yo viví con ella o interactué con ella por décadas, es importante saber desde cuándo hasta cuándo. Yo no me acuerdo en qué fecha exacta me lo dijo, o a lo mejor me lo dijo 1000 veces. Bueno, en ese caso tengo que poner un periodo estimativo. Por ejemplo, si yo tengo uso de memoria desde tal fecha, o yo empecé a hablar de estos temas con mi abuela a partir de tal fecha, y este, y mi abuela falleció en tal año, bueno, desde tal año hasta tal año. Un minuto, perdón, me tengo que silenciar. Bueno. Bien, perdón, tuve que atender una cuestión muy doméstica. Entonces, a las fuentes orales hay que objetivarlas, citar quién me dio el dato, en qué lugar y en qué fecha, al menos una fecha aproximada. Esto me va a permitir establecer relaciones, por ejemplo, decir, bueno, esto fue antes de que venga fulano, después de que se vaya Mengano, antes de que murió tal, antes de que fulano vino de Europa. Por eso siempre a las fuentes orales hay que tratar de precisarlas lo más posible y evitar en lo posible esa expresión según tradición oral familiar tal cosa. Bueno, ¿quién transmitió esa tradición oral y cuándo? ¿Dónde y cuándo? Especialmente el cuándo. Por otro lado, distinguir el chisme del dato genealógico. Muchas veces, sobre todo estos datos que nos llegan por fuente oral, no todo lo que llega a nuestros ojos y oídos es publicable. Esto es una cuestión, les diría, más que de metodología de la investigación científica o de genealogía propiamente dicha, es una cuestión de ética de la comunicación. No todo lo que llega a mis ojos y oídos es publicable. Solo es publicable aquello que sea verificable. Hay genealogistas que tienen por ahí la fijación de tratar de establecer quién era el padre de la criatura en una filiación extramatrimonial. Bueno, hay que tener cuidado con esto. Si lo puedo verificar, lo consigno y si no, no. Bien, por otro lado están las genealogías no datadas, es decir, que no aportan fechas. A veces pasa, a mí me han llegado, por ejemplo, genealogía, o he leído en bibliografía, genealogías de dinastías, de casas reales que no son las más conocidas, que no son las europeas occidentales, por ejemplo, de casas reales de pueblos de Asia, de África, o de pueblos originarios de América, antes de la llegada de los españoles.
uno se pregunta, bueno, estos personajes en qué fecha vivieron. Bueno, se calcula un promedio de 3 o 4 generaciones por siglo. Si van de varón en varón, son 3 generaciones por siglo. Si van de mujer en mujer, se pueden llegar a considerar 4 generaciones por siglo. Es un promedio de 30 años por generación. En el primer caso, un promedio de 25 en el segundo. Los especialistas en tradición oral, en comunicación oral, dicen que una persona o una generación puede dar cuenta de hasta 3 generaciones para atrás. 3 generaciones es aproximadamente un siglo. Cualquiera de nosotros sabe quiénes fueron sus padres, abuelos, bisabuelos, y si llegamos a los tatarabuelos, por ahí alguno no sabe algún dato. Es raro que podamos reproducirlos de memoria a todos. Bueno, los especialistas en comunicación oral dicen que una persona puede dar cuenta de hasta 3 generaciones para atrás. Bueno, 3 generaciones es aproximadamente un siglo. Por otro lado, es importante prevenir con respecto a los homónimos. En muchas genealogías suelen repetirse nombres eh, que muchas veces se confunden, se cree que es la misma persona. Hay que tener cuidado y hay que tratar de buscar datos adicionales para no confundirlo. Acá en San Juan, por ejemplo, el fundador fue Juan Jufré y Montesa, y después aparece otro Juan Jufré, el fundador la funda en 1562. Y el primer documento que hay en el Archivo General de nuestra provincia es de 1601 y lo firma un Juan Jufré. Pero no fue el fundador, fue un sobrino nieto del fundador. Pero mucha gente inadvertida eh, creía que era el fundador. Hay que tener cuidado con esto de los homónimos. Por otro lado, el tratamiento de don, si la persona lo llevaba en el documento, consignárselo y si no lo llevaba, no. Porque esto, más allá de la cuestión de la discriminación social, de que hay quienes recibían ese tratamiento y quienes no, en determinados contextos, es importante para identificar a la persona. Es otro elemento de identificación. Acá en San Juan, por ejemplo, más o menos para una misma época, hubo un Javier Jofré y un don Javier Jofré. Bueno, el don ayuda a identificar quién era quién. Por otro lado, los títulos nobiliarios hay que consignárselos solo a quienes los llevaban. En Hispanoamérica, al menos en el Cono Sur, hubo muy pocas personas que tuvieron títulos nobiliarios y hay que consignárselos solo si lo tuvieron y por el tiempo en que estuvieron vigentes. En el Río de la Plata, en el Virreinato o en las Provincias Unidas del Río de la Plata se abolieron en 1813. Bien, por otro lado, según las últimas tendencias, los estudios de ADN, la psicogenealogía, hay sugerencias o recomendaciones o pedidos de que se consignen en las genealogías no solo, bueno, datos de nacimiento, la fecha del fallecimiento, sino también las causas de los fallecimientos, que a veces están en las actas de defunción y a veces no. En Argentina, por ejemplo, bueno, en las actas parroquiales, que eran las únicas hasta la década de 1880, no siempre salía la causa del fallecimiento, excepcionalmente salía que la persona había sido fusilada o que murió de peste o algo por el estilo. Eh, Cuando comienza el registro civil, ahí suelen aparecer algunas causas porque eh, se requería algún certificado médico. Eh, Siempre que se tenga ese dato es conveniente consignarlo. Los últimos estudios o los últimos avances en psicogenealogía recomiendan incluir ese dato. E incluso si la persona tuvo alguna enfermedad, que no siempre es fácil tenerlo o conocerlo, pero si se dispone de ese dato, se aconseja incluirlo, especialmente la causa de muerte. Sobre todo también para ver regularidades. Hay familias en las cuales se suceden los suicidios, por ejemplo. Bueno, esto sirve para hacer ciertos estudios psicológicos en el día de hoy. Bueno, los tipos de fuentes tienen un orden de credibilidad. Siempre se prefieren las fuentes escritas a las orales
y actualmente las fuentes genéticas, los análisis de ADN, a las fuentes escritas. Hay fuentes escritas que han desmentido más de una fuente oral, bueno, y ahora las fuentes genéticas, los análisis de ADN, muchas veces desmienten más de una fuente escrita. Hasta acá he hablado más bien del contenido. Sí, perdón. Sí, me había olvidado. Perdón. Esto primero. Esta es la pirámide invertida de credibilidad de las fuentes. Están las fuentes orales con menor credibilidad, las fuentes escritas con mayor credibilidad y por último las fuentes genéticas que están en la cima, digamos, de esta pirámide invertida. Bien. Ahora vamos a hablar de la forma o expresión. En cualquier monografía genealógica se sugiere la estructura básica de cualquier texto: introducción, desarrollo y conclusión, que esto viene, creo que desde Aristóteles. Es una estructura muy clásica, pero muy útil. Voy a hablar en particular de cada una. En la introducción, en primer lugar, hay que poner el qué, es decir, el tema, qué voy a investigar. Debo adelantar qué he investigado en este trabajo. Un cómo, la metodología, cómo lo investigué, por ejemplo, en qué archivos busqué, o con qué fuentes me manejé. Pueden haber sido eventualmente orales, pero con qué fuentes me manejé y en qué archivos o repositorios indagué. Un porqué, es decir, una fundamentación, ¿qué me llevó a mí a hacer este trabajo? ¿Por qué estoy investigando esto y no otra cosa? Y un para qué, una justificación, es como un para qué sirve, a quién le puede servir. Esto último no lo solemos incluir nosotros en nuestras ponencias o en nuestros artículos para nuestras publicaciones de instituciones, pero a veces en los proyectos de investigación en los que se requiere, en los que hay un financiamiento, o cuando nosotros vamos a presentar un proyecto que va a estar financiado, para que esté financiado se suele pedir una justificación. Bien. Ahora, con respecto al desarrollo, bien. Hay distintos tipos de trabajos genealógicos. Los tres primeros fueron señalados por Ignacio Tejerina Carreras, un genealogista argentino destacado de Córdoba, lamentablemente fallecido. Y al cuarto lo propongo yo, humildemente lo propuse en una reunión en que estuvo Ignacio Tejerina y aceptó esa incorporación. Después me pidió la fundamentación para incorporarlo él en una charla que tuvo que dar. Bueno, hay distintos tipos de trabajos genealógicos. Uno, el más común, el más conocido, es el de ascendencia, que por lo general es el primero que hacemos cada uno de nosotros, es decir, cuando cada uno arma o reconstruye su propio árbol genealógico y va poniendo sus antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Ese trabajo es útil y muchas veces lo hacemos, muchos de nuestros trabajos son sobre eso, pero tiene la contra de que no incluimos a los colaterales, es decir, no se incluyen hermanos, no se incluyen tíos, no se incluyen primos, no se incluyen sobrinos. Por otro lado están los trabajos de descendencia, que son los que por lo general se hacen con la genealogía de, primero se hicieron con la genealogía de conquistadores, colonizadores, con la genealogía de fundadores de ciudades. Se considera ese personaje el genearca de la familia, el fundador de esa familia, el primero que viene, que trae ese apellido de Europa a América, hasta, puede ser hasta prácticamente nuestros días. Hay muchos trabajos de estos. En la Argentina, por ejemplo, en Córdoba, Alejandro Moyano Aliaga hizo la descendencia de Jerónimo Luis de Cabrera, el fundador de Córdoba. Y son los trabajos que se suelen hacer también con la genealogía de familias de inmigrantes, es decir, desde que viene el genearca, un abuelo extranjero, deja descendencia que nos llega hasta hoy. Después está la genealogía de tipo linaje, en la cual se suele establecer una relación de parentesco entre algún personaje, algún epónimo, algún personaje emblemático de la familia y un personaje actual. Son las que
responden a la pregunta, ¿vos qué sos de fulano? Alguien que tenga algún apellido conocido, ¿vos qué sos de fulano? Bueno, soy sobrino tataranieto. Entonces se hace esa genealogía. La palabra linaje tiene varias acepciones. Está muy ligado al concepto de apellido. Hay quienes lo dan como sinónimo de genealogía mismo, pero si vamos a establecer una tipología de trabajos genealógicos, este sería el caso. Y por otro lado está la genealogía de red, que incluye relaciones que no son solo verticales u horizontales, es decir, no solo de padre a hijo o no solo entre hermanos, sino también relaciones oblicuas que yo llamo que pueden hablar de parentescos políticos, por ejemplo, suegro-yerno, y relaciones horizontales catenarias que incluyan parentescos políticos como el caso de cuñados o concuñados. Muchas veces, en ciertos contextos, sobre todo en contextos pequeños, cuanto uno más atrás en el tiempo se va, más parentescos encuentra entre los gobernantes, entre sí. Y a veces los apellidos no nos dicen mucho porque podemos encontrar 3, 4 personas con apellidos diferentes, pero que a lo mejor son todos parientes, a lo mejor son suegro y yerno, cuñados, concuñados, etc. Entonces, esa genealogía de red ayuda a ver, perdón, esas relaciones, a establecer esas relaciones y a sacar conclusiones que uno no sacaría con una genealogía que sea de una sola familia de ascendencia o descendencia. ¿Cómo se presentan los datos? Bueno, hay distintos modelos de presentación de datos. La mayoría han sido hechos para las genealogías de ascendencia solamente, pero vamos a ver modelos para las genealogías de descendencia. En esto tomo propuestas de Tejerina Carreras y también Hermenegildo de la Campa, cómo armar mi árbol genealógico. El más común es el árbol vertical, que todos alguna vez lo habremos hecho, poniendo cada uno sus datos. Perdón. Me olvido de... bien, entonces, para la presentación de los datos, entonces tomamos Tejerina, Ignacio Tejerina Carreras, Introducción a los Estudios Genealógicos, y Hermenegildo de la Campa, cómo armar mi árbol genealógico. Bien, ahora sí. Perdón. El más común es el árbol vertical, donde va mi nombre y voy para arriba agregando los nombres de mis padres, abuelos, bisabuelos, hasta donde pueda llegar. Que seguramente todos alguna vez lo hemos hecho. Después tenemos ese mismo de costado, árbol de costado se llama. Este es el que creo que es el formulario que solía proveer el, el sistema informático, el programa PAF, que es el que había desarrollado la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, vulgarmente conocida como Mormona. Bueno, esto lo trajo Ignacio Tejerina Carreras en un curso de genealogía que dio en San Juan poco tiempo después de que se creara nuestro centro. Esto permite continuar incorporando personas hacia la derecha y agregando papel, pegando con cinta y agregando papeles si uno lo hace en papel. Esta enumeración, 1, 2, 3, etcétera, es la enumeración que se repite en estos árboles de tipo ascendencia para identificar personajes. Otra forma es el árbol en círculo, en el cual me ubico yo al centro. Perdón. eh, a ver. Ay. ¿Y esto? Ahí está, árbol en círculo. Me ubico yo al centro y se van haciendo círculos concéntricos hacia afuera. En el semicírculo superior va la familia paterna en nuestra cultura, donde llevamos primero generalmente el apellido paterno, y en el semicírculo inferior la familia materna. Eso mismo también se puede hacer en cuadrados, que es más difícil, pero hay quienes lo hacen, es otra forma. El cuadrado se divide en diagonal y, bueno, al centro me ubico yo y después en el cuadrante
superior izquierdo va la familia paterna y en el cuadrante inferior derecho va la familia materna. Bien, otra forma es el árbol en abanico a 180 grados. A la izquierda va la familia paterna, a la derecha la familia materna. La enumeración de los integrantes es la misma de recién que vimos en el árbol de costado. Otra forma de presentar ese abanico es a 360 grados, donde a la izquierda va la familia paterna y a la derecha la familia materna. La enumeración de los integrantes sigue siendo la misma. Y este es el método expositivo que propone Ignacio Tejerina Carreras, que también se le llama árbol en cascada, y es el que se utiliza para genealogías más completas y sobre todo las genealogías de tipo descendencia a partir de un genearca que puede llegar hasta nuestros días. Y se usan para la primera generación números romanos, para la segunda números arábigos, para la tercera letras imprentas mayúsculas, para la cuarta letras imprentas minúsculas y para la quinta letras minúsculas prima. Si vamos a tomar vamos a desarrollar más generaciones, repetimos esta enumeración, por ejemplo, entre paréntesis. En la primera generación va el genearca, después va el hijo, con números arábigos, después el nieto con letras imprentas mayúsculas, el bisnieto con letras imprentas minúsculas, el tataranieto con letras minúsculas prima, y así sucesivamente. Esto lo llama método expositivo y propone esta nomenclatura Ignacio Tejerina Carreras en ese libro Introducción a los Estudios Genealógicos. Bien, eso que acabo de decir es con respecto al desarrollo de un trabajo genealógico. En cuanto a la conclusión, en la conclusión lo que tenemos que consignar es la síntesis de los resultados obtenidos, dar cuenta de nuestras búsquedas negativas, decir qué hemos buscado y dónde que no hemos encontrado, y sugerencias para futuros trabajos. Es decir, por ejemplo, en este trabajo no se trató tal rama de tal familia por tal cosa, o no se trataron los apellidos tales y cuales por tal razón, o no nos habíamos propuesto tratar esto, pero se puede tomar para otro trabajo, o al cierre de la edición hemos encontrado documentación que procesaremos en otro trabajo, por ejemplo. Bien, ahora voy a continuar hablando de la forma y voy a hablar de normas generales para la redacción, que son bien específicas y que he preferido dejarlas más para el final que para el principio. En primer lugar, se recomienda... perdón. Ahí está. Normas perdón, las conclusiones lo subí, ya no me acuerdo. Sí, ¿Esto se vio? Sí. Bien, ahora vamos con las normas generales de redacción. Perdón por estos desfasajes. Bien, en primer lugar, se recomienda que se escriba en tercera persona o en primera del plural, como para tomar cierta distancia del objeto de estudio. Esto es por influencia del positivismo, que es una corriente de pensamiento que hoy está muy cuestionada en las ciencias sociales, pero suele ser recomendable para no involucrarse demasiado en el trabajo, para tratar de evitar subjetividades. Esto que tienen que ver con esto de la adjetivación de la que hablé recién. Redactar en tercera persona o en primera del plural, aunque sea un solo el autor, hablar con un nosotros en vez de con un yo. Ese es lo que se llama plural majestático. Bien, por otro lado, esto ya es más específico, usar conectores o frases de transición. Cuando nosotros tomamos un párrafo de un texto y otro párrafo de otro, escritos por distintos autores, o hacemos una transcripción de un documento y continuamos con la transcripción de otro, tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener siempre presente que tengo que hilvanar eso.
que esos textos fueron escritos en otro momento y en otro lugar por otras personas que no previeron que después iba a venir un genealogista que iba a sacar un poquito aquí, un poquito de allá y otro poquito de allá y lo iba a ensamblar. Tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener presente que nosotros estamos elaborando un nuevo texto, estamos construyendo un nuevo texto. Entonces, tenemos que hilvanarlo. Por eso es muy importante el uso de estos conectores o frases de transición. Por ejemplo, decir, en este mismo sentido, fulano de tal afirmó tal cosa. O continuando con esta lógica de pensamiento, tal cosa. O siguiendo en esta línea, fulano de tal afirmó tal cosa. O en este sentido, tener siempre a mano esos conectores o frases de transición. O por ejemplo decir, sin embargo, fulano afirmó tal cosa o puntualizó en tal otro. Bien. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que no haya exceso de mayúsculas plenas, ni de negritas, ni de subrayados. Las mayúsculas plenas, y esto está tomado del lenguaje de las historietas, de los cómics, equivalen a un grito. Si yo pongo todo en mayúsculas, es como que estuviera gritando todo el tiempo. Y por ende, en cierto modo, faltándole el respeto al lector. Las mayúsculas plenas se suelen utilizar para los títulos y para los títulos generales, no para todos. Y nada más. Las negritas para destacar algo, pero si voy a destacar algo en el texto, es preferible la itálica o cursiva o bastardilla. La negrita se usa para los títulos o subtítulos, en lo posible nada más. En el texto, las itálicas. Y tratar de evitar los subrayados. El subrayado, cuando usamos la computadora, es como un resabio de la máquina de escribir vieja, de la máquina de escribir tracción a sangre. Es un resabio de la vieja mecanografía o dactilografía. En lo posible, si vamos a destacar en el texto, usemos cursivas o itálicas. Y entrecomillado si hacemos una cita textual. Por otro lado, unificar criterios. Es muy común que nosotros, cuando estemos redactando algo, copiemos y peguemos de otros textos, ya sea de páginas web, de otros trabajos que nosotros mismos hayamos hecho, o que haya hecho otro autor que nos lo haya prestado, nos lo haya cedido. En ese caso, tengo que unificar la forma, es decir, los márgenes, las letras, la tipografía, el tamaño de la letra, eh, y sobre todo la forma de citar las fuentes. Hay normas para citar fuentes que indican que los datos deben aparecer en el texto, hay otras que dicen que hay que ponerlos a pie de página y hay otras que dicen que hay que mandarlos al final del texto. Y si nosotros recortamos y pegamos de aquí y de allá, tenemos que unificar los criterios. No puede quedar una fuente referenciada al pie de página, otra al final y otra en el texto. Hay que tener cuidado con eso. Por otro lado, tenemos que optar si vamos a utilizar la grafía de época en documentos antiguos o vamos a utilizar una grafía actualizada. Tenemos que unificar criterios y aclararlo desde un comienzo, por ejemplo, en la introducción del trabajo. En genealogía, bien sabemos que nos manejamos con documentos antiguos, que por ahí en el siglo XVIII el nombre José no aparece como José, sino como Joseph con PH al final, como se escribe el Joseph del inglés. Bueno, tenemos que adoptar el criterio de respetar la grafía antigua o pasarlo a grafía actualizada, pero con todos los documentos hacer lo mismo. No con unos sí, con otros no. Bien, por otro lado, se sugiere, estas son normas de la Asociación Psicológica Norteamericana, que los párrafos tengan no menos que 4 o 5 renglones, ni más que 10. Si tenemos una sucesión de párrafos breves de 2 o 3 renglones cada uno, de no más de 2 o 3 renglones cada uno, es como que son ideas sueltas, quedan cabos sueltos, como que quedan ideas inconclusas. Y si escribimos párrafos superiores a 10 renglones, se distiende la atención del lector. Por eso se sugiere que en lo posible
los párrafos tengan no menos que 4 o 5 renglones ni más que 10. Si los párrafos son demasiado breves, o desarrollar más la idea o unirlo al párrafo anterior o posterior. Y si son demasiado largos, cortarlos. Y otra cosa que es importante, otra cuestión a tener en cuenta, sobre todo para evitar párrafos demasiado extensos, es el uso de subtítulos o intertítulos. Em, Debemos tratar de agilizar la lectura, de amenizar la lectura y de facilitarle la lectura a nuestro perceptor. Entonces, si nosotros tenemos un texto demasiado extenso, eh, sin ningún subtítulo intermedio, a veces la lectura se hace tediosa y los subtítulos o intertítulos muchas veces ayudan a esa lectura. Uno puede empezar a leer un artículo y decir, bueno, leo hasta acá, leo hasta este subtítulo, retomo a partir de acá. Entonces, no van quedando ideas inconclusas. Bien. Ahora vamos a ver algunas pautas específicas y con esto ya terminaría. Por un lado, tener en cuenta la precisión conceptual. En genealogía hay algunos conceptos que le son propios a la disciplina y que es bueno que se manejen y que por ahí se usan equivocadamente o se reemplazan por términos poco convencionales. Por ejemplo, genearca, el patriarca de una genealogía, el fundador de una familia, ascendientes, descendientes, a veces se confunden. Por ejemplo, a veces hay quienes dicen, yo tengo descendencia española, en realidad es ascendencia española. Chosno, el chosno es el cuarto nieto, es el hijo del tataranieto. No es el cuarto abuelo. El cuarto abuelo, vulgarmente se le suele decir chosno abuelo, o directamente cuarto abuelo, o cuadriabuelo, y hay una palabra específica para designarlo que es poco conocida, que es atavo, que tiene la misma raíz que la palabra atávico o atavismo. Ese sería el cuarto abuelo. Por otro lado, están los conceptos de agnaticio y cognaticio, o agnado y cognado, que tienen que ver con la ascendencia o la descendencia, agnaticio por línea de varón y cognaticio por línea de mujer. La línea de varón también se llama por varonía y la línea de mujer hay quienes le llaman por vía uterina o vía de ombligo. Una integrante de nuestro centro se quejaba de que siempre salían perdiendo las mujeres porque se aludía a alguna parte del cuerpo. Bueno, yo por eso trato de evitarlo y uso agnaticio o cognaticio. Bien. Por otro lado, hay abreviaturas en genealogía que están bastante convencionalizadas. Este es un ejemplo que yo doy que aparecen en el libro de San Pedro Escolar, que se llama Con nombre y apellidos, editado en España. Por ejemplo, nacimiento N punto en la columna de la derecha, bautismo B alta punto, matrimonio casado C punto, contrajo matrimonio CM, bueno, fallecido la F. Hay algunas abreviaturas que son bastante conocidas, que están convencionalizadas y que pueden ser utilizadas. Yo recomiendo utilizar abreviaturas que otro ya haya utilizado, que sean repetidas. En la Argentina están, por ejemplo, las obras de Carlos Calvo, que tiene muchos errores genealógicos, pero que tiene abreviaturas que podrían imitarse. En el noroeste, Linajes del Tucumán de Lascano Colodero, en Cuyo, mi región, eh, Genealogías de Cuyo de Fernando Morales Iñazú, todas tienen abreviaturas y en Chile está el nobiliario de la Capitanía General de Chile de Juan Luis Espejo, que también tiene algunas abreviaturas que se pueden utilizar. Sé que en Uruguay también hay obras emblemáticas como las de Apolant o Oldaracena, muy probablemente tengan abreviaturas al comienzo o al final, aclaradas al comienzo o al final. Sería conveniente que si alguien va a usar abreviaturas, utilice esas mismas que ya se han utilizado y no abreviaturas propias. Bien, con esto... esto también es de San Pedro Escolar.
Bien. Y bueno, con esto doy por terminada la charla. Eh, espero, eh, espero haber estado a la altura y haber podido satisfacer sus expectativas. Y quedo a disposición de ustedes para las preguntas o comentarios que deseen hacer. Bueno, Guillermo, magistral la charla. Muchísimas gracias. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, yo tengo una. ¿Dudas? Adelante. Bueno, mientras piensan, yo voy haciendo la mía. Bueno, El gran problema mío cuando escribo en genealogía es el uso de los tiempos verbales. ah, ¿Cómo uso los tiempos verbales? yo te Porque diría, empiezo en pasado y cuando quiero acordar estoy escribiendo en presente y volví al pasado de apuro y etcétera. en lo posible, si sabes que tenés ese problema, esa dificultad, revisa el texto, cuando termines, revisa el texto poniendo énfasis en el tiempo de verbo y trata de unificar. O usás para todo el pasado o usás un presente atemporal. Pero en lo posible, Lo mejor es unifica, el pasado. usa el Lo mejor es el mismo. pasado. Sí, sí, de todos modos podés usar el presente atemporal, pero el mismo tiempo de verbo en todo el texto, en lo posible. Perfecto. Yo tuve un profesor, Unifica el Carlos criterio. Ubicaga, que siempre decía que un texto que era histórico tenía que estar redactado en pasado. Me acuerdo. Sí, idealmente sí, pero que sea el mismo, unificado. A ver la platea. ¿Preguntas? O comentarios, no sé. ¿Comentarios? Sí, adelante. Fuerte. No No, no te escucho, en todo caso escuchamos. que se acerque donde Sentate estás vos, acá Pablo. porque ni yo te escucho, ¿viste? Buenas noches. En esta presentación de la Sociedad de Historia y Urbanismo de la Unión, me encomendó el presidente, el señor Poggi, que viniera a participar acá y hacer la presencia y la presentación de la institución también, que están todos invitados el 24 de mayo al acto que se va a hacer por los 175 años de la Unión, así que en principio de eso. El señor dice que viene en representación del barrio de la Unión de Montevideo. No sé si escuchaste. Escuché lo que dijo, sí. Muy Perfecto. bien. Bueno, felicitaciones. Bueno, han invitado y él también, pase la orilla acá y llegue, ¿viste? Le va a salir caro el pasaje para mí. Bueno, una Y vez que bueno, vaya los muy visito. bien, muy interesante todos los datos. Hace mucho que yo siempre me dedico a la historia. Desde que estaba en el liceo fue mi mejor materia. Y bueno, además soy descendiente de Charrúa y también estoy en la parte esa de estudio genealógico también de lo que es la etnia nuestra originaria, ¿no? Bueno, Así muchas que, gracias. por favor. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Vamos a conectar. Sí, cómo no. Seguimos escuchando sugerencias del presidente. A ver, presidente. La verdad que fue una exposición muy esclarecedora para quienes hemos leído mucho sobre genealogía. Nos da más que una pista, una referencia de confirmación respecto de reglas que a veces las tomamos por el mero hecho de leer, pero que expuestas en forma sistematizada, como lo has hecho tú, nos brindan una perfecta sinóptica respecto de una buena escritura, de una escritura impropia, por no decir mala. Así que, digamos, la originalidad, que es uno de los atributos de tu conferencia, se ve también complementada con la claridad y la utilidad, que no son poca cosa. Bueno, muchas Bueno, gracias. Me alegro mucho. yo me voy a tomar un atrevimiento porque sé que los compañeros de comisión directiva me van a apoyar y me tomo el atrevimiento. Acá ya y públicamente yo te estoy comprometiendo para que este trabajo lo envíes de tal forma que lo podamos publicar en nuestra revista. ¿Estamos todos de Bueno, acuerdo, cómo verdad? no. Sí, sí, sí. Cómo no, con Perfecto. mucho gusto. Lo único que les pediría es la no exclusividad porque yo lo tengo prometido para publicar acá.
No hay pero no, problema, no no hay tengo problema. problema en que se publique allá y acá, De cualquier con mucho manera, gusto. nosotros estamos bastante lentos en las publicaciones, o sea que eso va a ser capaz Bueno, que para el año que viene, ¿viste? está bien, a Pero, nosotros también. pero lo vamos a hacer. En la Bueno, próxima con mucho publicación gusto, que programemos, lo vamos a incluir. con mucho gusto. Muchas gracias. A ver, acá también te quieren comentar algo, Sí, la sí, compañera. sí, A ver si la escucho. ves. Sí. Ahí, ahí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué Bueno, tal? excelente, la verdad que me encantó la presentación, muy nutritiva. Quería hacerte más bien una pregunta, no sé si capaz un poco salida de contexto o no. Toda esta presentación me llevó como a lo formal, a lo universitario, a mi época de estudiante, y me preguntaba cuánto de esto está incorporado hoy en día en la currícula formal, pero no en cuanto a la forma de escritura, sino a la genealogía. Si hay algún tipo de acercamiento entre la universidad y la genealogía hoy en día. En San Juan, sí. Sí. Hasta donde yo sé, por lo que yo conozco, hablo por Argentina, que es lo que conozco Sí, un poco, se han dictado diplomaturas en genealogía en la Universidad del Salvador de Buenos Aires, que coordinó Enrique Piñeiro Velasco, que es un genealogista de Buenos Aires, y en la Universidad San Pablo T en Tucumán, que la coordinó Justino Terán, que lamentablemente falleció. Y en la Universidad Nacional de San Juan, donde yo trabajo, hay una maestría en historia. Mi carrera de base no es la historia, sino las ciencias de la comunicación. sí. Pero como tengo grado de magíster en comunicación, fui convocado para dictar un módulo de introducción a los estudios genealógicos en la maestría en historia que se dicta en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Ese módulo a veces se ha podido cursar de manera virtual. La última vez se dictó con una modalidad híbrida y incluso alguna vez pedí que se pudiera cursar no teniendo título de grado y se les diera una certificación diferenciada, que en esa oportunidad lo cursaron dos personas de este instituto que viven en Paysandú, Maulella y otra persona de apellido González, Juan creo. Maulela. Sí, y una mujer, no me acuerdo, González o Rodríguez. Bueno, Mariela González, puede ser. puede ser, sí. Mariela González. Bueno, es una posibilidad. Esta charla de ahora es uno de los temas que yo toco en en ese módulo de esa maestría que dicto. Em, Tengo entendido que en España hay algún posgrado de genealogía heráldica y nobiliaria, que la nobiliaria no es un tema que nosotros toquemos o que nos ocupe, porque no hay títulos nobiliarios en la Argentina o no hay necesidad de legislar o de estudiar o comentar sobre eso, o investigar incluso sobre eso. Sí, desde mi punto de vista tendría que haber mucho más acercamiento, ¿no? Entre la universidad y la genealogía en distintas carreras, ¿no? No solo en historia, sino en psicología ni que hablar. Sí. Pero Bueno, estamos. sí. En San Juan, bueno, disculpen, hablo de lo que conozco. En nuestra universidad, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales y hay gente de sociología que que junto con gente de administración de empresas, dirige, lleva adelante, ejecuta proyectos de investigación sobre familia y poder en San Juan y utilizan la genealogía como auxiliar, digamos. Bueno, a ellos les di una charla de introducción a los estudios genealógicos y ellos han reconstruido varios árboles genealógicos, necesitan hacerlo para su trabajo. Es probable que demos algún curso de posgrado con ellos en algún momento. Sí, acá en Uruguay, la Universidad de la República solamente ha realizado 2 seminarios de 6 meses que llevó adelante Carlos Ubillaga, pero ya hace unos cuantos años y no se han repetido. En Chile creo que hay algo también en la universidad. Y bueno, en España yo he hecho cursos en la UNED y en la Universidad de Córdoba también. Sí, lamentablemente en muchos casos son experiencias aisladas, em, eh, sí, esporádicas. Pero bueno, estamos tratando en lo posible
ir sistematizándolas. En Argentina estamos tratando de proponer una diplomatura, es probable que la hagamos en la universidad, creo que en la Universidad Católica del Norte, Santo Tomás de Aquino de Tucumán. Eh, Están bastante avanzadas las gestiones. Si llegara a ser virtual, obviamente les avisaríamos y, Tendría que ser para ver. virtual, así la podemos hacer también. Sí, vamos a tratar, porque además no todos los que dictaríamos módulos allí vivimos en el mismo lugar. Claro, excelente. Y yo tengo amigos en Tucumán, pero no me van a dar alojamiento por un año, así que imposible. Bueno, a mí me pasó lo mismo cuando se dictó aquella diplomatura. Yo justo hacía poco que me había casado, estaba empezando una nueva vida y no podía estar viajando a cada rato. Gracias. Bueno, No, gracias a ustedes. vamos a cerrar por acá entonces. A los presentes acá los vamos a invitar a compartir un café. No te podemos invitar a ti, pero vamos a tomar los cafés en tu honor también. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto. Un gusto. No, el gusto y el placer ha sido nuestro. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas No, gracias. gracias a ustedes. Bueno, gracias. Muchas gracias. Vamos a cerrar la grabación y te aviso cuando esté disponible. Bueno, muchas gracias.